Hola, qué gusto poder estar en contacto contigo nuevamente a través de este medio. ¿Tú sabes por qué la Virgen de Loreto es la patrona de los aviadores y de todos los que se dedican al mundo de la aeronáutica? Fíjate que esto tiene que ver con algo que sucedió en el siglo XIII. Pero para que comprendamos mejor qué es lo que pasó, hay que recordar que tanto la Virgen María, Cristo, los apóstoles, fueron motivo de admiración, de veneración, y por esto cuando ellos ya no estuvieron en este mundo, la gente comenzó a construir santuarios en donde había sucedido algo en particular. Por ejemplo, la gruta donde nació Jesucristo, el lugar donde murió, el lugar donde resucitó, el lugar donde la Virgen María recibió el anuncio del arcángel Gabriel, donde Cristo comenzó a encarnarse en su vientre y seguramente donde el niño Jesús habrá pasado algún momento. En este último caso me refiero a la casa de Nazaret. Lamentablemente, no todos tenían veneración por estos lugares y los enemigos de la iglesia buscaron siempre destruirlos para de esta manera acabar con el credo, acabar con la religión católica. Esto sucedió desde casi los primeros siglos del cristianismo, pero cada vez que llegaba un grupo enemigo a Tierra Santa, intentaba hacer lo mismo. De hecho, la única basílica que se conserva antigua allá en Tierra Santa es la Basílica de la Natividad, porque cuando llegaron los musulmanes, vieron afuera, en la fachada, una decoración con la imagen de los tres Reyes Magos, y como los tres Reyes Magos estaban vestidos a la usanza de Oriente, los musulmanes pensaron que se trataba de un templo suyo y por esta razón es el único lugar que no destruyeron. Pero vamos al siglo XIII. En el siglo XIII, concretamente en 1291, llegan los mamelucos a Nazaret y la gente que está en ese lugar sabe que están destruyendo muchas cosas y no quieren que destruyan la casa de la Virgen María. ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues un grupo de marineros, fíjate, de marineros, marinos que tienen la habilidad para transportar cosas, para embalar, para reconstruir después de que han deshecho alguna cosa. Bueno, un grupo de marineros comandado por alguien de la familia Angeli. Esto es muy importante porque Angeli en italiano significa ángeles. Decidieron proteger la casa de la Virgen haciendo lo siguiente. No podían quedarse allá a protegerla porque eran muchos los enemigos que venían y entonces decidieron llevarse aquellas partes de la casa que eran transportables. ¿Y por qué digo aquellas partes de la casa? Porque en Nazaret, como en otras partes de Tierra Santa, hay muchísimas piedras, hay muchísimos terrenos pedregosos y la gente, en lugar de sacar piedras, cortar bloques y construir una casa, lo que hacían era buscar oquedades, especies de cuevas que son bastante profundas, para ahí hacer su casa y de esta manera pasársela muy tranquilamente. Bueno, en Nazaret la casa de la Virgen era así. Parte de la casa estaba excavada como si fuera una cueva dentro de la roca. Y la otra parte, bueno, ya la que estaba dando hacia afuera, pues ahí simplemente alargaron con unos muros. De tal manera que, para que me entiendas, la parte de atrás de la casa de la Virgen era como una especie de cueva y hacia adelante construyen unas paredes y después una pared frontal. De tal manera que estaríamos hablando de una, dos, tres paredes y más adelante ponen una cuarta para dividir la parte construida de la parte que está dentro de la roca. Bien, los marineros no podían llevarse la parte de la roca, no podían llevarse lo que estaba dentro de la cueva, pero sí pudieron desarmar una pared, otra, y de esta manera, por partes, subirlas a algunas naves y de esta manera cruzar el Mediterráneo y llegar al mar Adriático. De esta manera, la casa de la Virgen llega primero a lo que conocemos ahora como Croacia, en aquel entonces se llamaba Dalmacia,
y precisamente después de algunas vicisitudes llega a Italia, en donde está en una parte, en otra y en otra, pero por estar en un bosque de laureles recibe el nombre de Loreto, ya que la palabra laurel da origen a Laureto, a Loreto. Y así empieza a venerarse la casa de la Virgen en aquel lugar, en donde va a comenzarse a construir en torno a esta casa un santuario maravilloso que en el siglo XVI se embellece maravillosamente, como puedes ver con algunas imágenes que vamos a ver más adelante, en donde trabajan magníficos escultores como por ejemplo el Bramante. El traslado de la casa se supone que se da entre 1291 y 1294. El último traslado, es decir, la última etapa en la que la casa llega a este lugar donde se encuentra ahora, es precisamente el 10 de diciembre de 1294. Tenemos que decir que el Papa Clemente VIII hizo algo muy particular en el año 1601 en relación a esta casa. ¿Por qué? Porque empezaron a visitarla una gran cantidad de peregrinos, todos aquellos que no podían viajar a Tierra Santa, pues decían, aquí en Italia está más cerca, así que vamos a visitar la casa de Loreto, el santuario de Loreto, y cuando iban de camino, iban entonando piropos a la Virgen María, o también iban colocando en las paredes del santuario algún piropo, como por ejemplo espejo de justicia, torre de David, torre de marfil. Y fíjate que con todos estos piropos se hizo una cadena, se hizo una serie de conjunto, un conjunto, mejor dicho, de oraciones, y a esto se le conoce como la letanía lauretana. Sí, exactamente esa que tú has cantado alguna vez en las posadas o que has cantado en alguna ordenación sacerdotal. Las letanías lauretanas tuvieron su origen en Loreto, de ahí el nombre lauretanas, que viene de la palabra laurel, como nosotros ya hemos dicho. Así que, ¿quiénes trasladan estos restos de la casa de la Virgen? Bueno, son marineros de la familia Angeli. Sin embargo, pues tú sabes que la poesía de repente se hace presente o la historia se empieza a convertir en leyenda, y entonces alguien que no tuvo la información correcta dice: ¿quiénes se llevaron la casa de la Virgen de Nazaret a Italia? Los Angeli. Sí, claro, eran los marineros dirigidos a través de este señor de apellido Angeli. Pero como Angeli es en español ángeles, también en italiano ángeles, empezaron a decir quiénes se llevaron la casa, los ángeles. Y esto hizo que la mente empezara a crear historias donde la casa fue elevada en alto y después trasladada por ángeles hasta aquel lugar. Así es como surgió esta tradición, y claro, ahí es donde está el origen de por qué la Virgen de Loreto es la patrona de los aviadores, ya que supuestamente habría sido el primer vuelo en donde los ángeles habían trasladado una casa. Esto se empezó a convertir en arte y encontramos muchas pinturas, por ejemplo, en el Museo Sumaya o en el Museo del Virreinato, donde aparece incluso la Virgen exactamente encima de la casa, como protegiéndola, o incluso en otras ocasiones sentada sobre la misma casa. Y encontramos también algunas pinturas, como esta que vamos a ver ahora, en donde se muestran los distintos momentos de traslado. El primer traslado, evidentemente, desde Tierra Santa hasta la zona de Dalmacia o la actual Croacia, y después el paso de el mar Adriático para poder llegar hasta Italia, y dentro de la misma Italia algunos movimientos hasta donde finalmente permanece la casa de Loreto. Creo que es interesante conocer cómo una historia se empieza a convertir, gracias a la poesía, gracias a, digamos, a la participación de la gente, la religiosidad popular, en historias como esta. Sin embargo, creo que
es interesante mencionar la verdad y cómo se va modificando hasta quedar convertida en esto que hemos mencionado. Sea como sea, 10 de diciembre, la fiesta de la Virgen de Loreto, lugar que ha sido visitado por muchos santos, por muchos papas, que ojalá un día tú puedas visitar, pero si no puedes visitar, fíjate, aquí en las afueras de la Ciudad de México está el Museo del Virreinato, un museo que era antiguamente un colegio de los jesuitas. Y como los jesuitas precisamente fueron los que trajeron y difundieron la devoción de la Virgen de Loreto en nuestro país, ahí en este ex colegio, Museo Actual del Virreinato, hay una copia exacta de la casa de la Virgen de Loreto. Así que si no puedes ir hasta Italia, pues toma la carretera hacia lo que conocemos ahora la salida hacia Querétaro, entra a este museo y podrás ver esta casa de la Virgen de Loreto en una réplica perfecta. De esta manera, podemos decir que actualmente hay 3 lugares donde la gente dice la casa de la Virgen. ¿Cuál? Primero, Nazaret, porque la parte que estaba excavada en la roca y que aquí puedes ver en esta imagen, bueno, es la casa de la Virgen. La segunda parte, esta casa que nosotros veneramos en Loreto, y hay una tercera zona, un tercer lugar donde la gente dice la casa de la Virgen, y se refieren a una casita que se encuentra en Éfeso, ya que de acuerdo a una tradición, la Virgen María fue con Éfeso a San Juan, fue con San Juan a Éfeso, y después de que Juan hubiera ya tenido que pasar por el martirio y ser exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis, la Virgen María regresaría a Jerusalén para terminar con su existencia terrena. Así que 3 casas de la Virgen: Nazaret, Loreto y Éfeso, según la tradición. Y quiero terminar este video, por supuesto, agradeciendo y reconociendo el trabajo de todos los que se dedican a la aviación, porque simplemente hacer que un aparato vuele, gracias a todos los que han inventado estos aparatos que se mantienen seguros, gracias a todos los que nos ofrecen su servicio cuando tenemos que volar, tanto pilotos como la gente que nos atiende en las necesidades, los que nos tienen las maletas en el lugar adecuado y tantas otras cosas más. Que Dios los bendiga y que la Virgen de Loreto los proteja en todo momento. Y si te gustó este video, dale like y recuerda que puedes suscribirte en la parte que te ofrece esta opción para que el siguiente video te llegue en forma automática. Y un punto final. Como los jesuitas también evangelizaron la parte de Baja California, bueno, ¿por qué encontramos un lugar allá que se llama Loreto? Precisamente porque los jesuitas pusieron allá templos, misiones bajo la protección de la Virgen de Loreto. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.